Hola a todos. Hola, ¿me oís? Voy a empezar a ver si John me da paso para empezar. Hola, soy John. Saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros José Segurado y viene a compartir la charla titulada ¿Cómo me recuperé de esclerosis múltiple? José Segurado es Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Desde hace más de 2 años se dedica a compartir cómo se recuperó de un grave diagnóstico de esclerosis múltiple haciendo cambios en su vida. Dieta, suplementación, meditación, ejercicio y tomar las riendas de la misma. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, pues colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también que para participar desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estás viendo y de tu pregunta en cuestión. Damos paso ya, sin más, a nuestro invitado José Segurado y su conferencia ¿Cómo me recuperé de esclerosis múltiple? José, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues te cedo la palabra, Muy por bien. ello, todo tuyo, muchas gracias. Bueno, pues bueno, es un placer estar aquí con vosotros y yo vengo a contar mi historia de cómo me recuperé de un diagnóstico de esclerosis múltiple hace ya, ahora voy a cumplir 4 años del mismo. Todo esto empezó en 2014. Yo me empecé a sentir muy, muy mal de repente. Me empecé a sentir muy mal, empezaba a sentir partes del cuerpo dormidas, un brazo, una pierna. Notaba que no me podía concentrar, que no podía leer, no podía estudiar. Se me quedó dormido un círculo aquí abajo del pecho, me orinaba, me oriné de hecho en público 4 veces, me perdía en la calle, bueno, síntomas bastante horribles o que muchos de vosotros conoceréis o personas que con este diagnóstico hayan podido tener. Entonces empecé a ir al médico para que me revisara, empecé a ir a urgencias y me empezaron a ver cosas distintas. O sea, yo iba un día a urgencias y me decían que todo estaba bien, otro día me decían que tenía un tapón en el oído y entonces iba así y no acababan de aceptar que tenía y en principio estaba todo bien. Hasta que un día yo les dije que yo tenía un familiar que tenía este diagnóstico desde hace más de 20 años y me dijeron que no creían que yo fuera a tenerlo, pero que por descartar me iban a hacer la prueba, me iban a hacer la resonancia magnética. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa al hacerme la resonancia magnética? Que me dijeron, bueno, hay que hacer una prueba más, que es la punción lumbar, pero a espera de tener la punción lumbar, que daría el diagnóstico definitivo, ya te podemos decir que tienes esclerosis múltiple porque tienes más de 30 lesiones en el cerebro, incluida una de ellas de más de 1 centímetro de tamaño, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar qué me pasó en ese momento, ¿no? Se me vino el mundo encima, me quedé destrozado en ese momento y me fui a mi casa a llorar, a decírselo a 4 personas, a mis padres, a mis mejores amigos, pero básicamente quería estar solo en casa llorando con mucho miedo porque no sabía si al día siguiente me iba a despertar o no me iba a despertar o cómo me iba a despertar. Los médicos me dijeron sobre todo que no mirara en internet, que gracias a que miré en internet encontré luego muchas cosas. Después de estar 3 días llorando en casa, dije, esto no puede ser. Y entonces, porque desde el primer momento que yo estaba en la consulta del doctor, desde que salía de la consulta, yo tenía una vocecita en la cabeza, que con esto quiero que John dé paso a la primera diapositiva,
así la puedes poner. Yo tenía una voz muy fuerte en mi cabeza, que eran dos vocecitas. Una voz muy fuerte que se puede ver que es el diablillo, que me iba diciendo, wow, con lo que te han dicho, tu vida, tal y como la conoces, se acaba, se acaba todo, todos tus planes de futuro, todas las cosas que quieres hacer en la vida, todo se acaba, porque además lo que lees en internet y lo que te dicen los médicos y otros pacientes que conoces es horrible, todo es destrucción. Y tenía una voz muy flojita en la cabeza, que sería el angelito este que veis aquí, que me estaba diciendo, no, aquí hay algo más, aquí hay algo más profundo que tiene que ver con cómo está tu vida en este momento, que en ese momento mi vida estaba muy mal, no iba por el camino por donde yo quería que fuera y estaba muy desubicado en mi vida y estaba pues como teniendo mucha agresividad contra mí mismo. Y entonces ese angelito, esta voz suave que no se podía casi oír porque la voz chillona estaba tan fuerte, me estaba diciendo, bueno, si pones en concordancia, si arreglas todas las cosas que están pasando en tu vida y si te vuelves a estar tranquilo y en paz de alguna manera, todo esto se va a poner en orden y todos los síntomas van a desaparecer. Esta era la voz muy sutil, lo que pasa que en el momento que estás tan desesperado no tiene fuerza suficiente. Entonces, después de estar yo 3 días en mi casa llorando, dije, no puede ser esto. De cualquier enfermedad que hay en el mundo, de cualquiera, como mínimo hay una persona en el mundo que se ha recuperado. Y entonces tengo que encontrar las personas que se hayan recuperado de esclerosis múltiple porque las tiene que haber. Y entonces creo que John me ha pasado ya la diapositiva. Entonces, a partir del tercer día, yo cambié mi búsqueda por internet. La búsqueda que yo había hecho inicialmente era esclerosis múltiple o multiple esclerosis y me hablaba solamente de muerte, destrucción, silla de ruedas, que te tuvieran que cuidar, cuidadores. Entonces yo cambié la búsqueda y puse multiple sclerosis en inglés para que tuviera más búsquedas, cure o recovery. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando empezaron a aparecer decenas, centenares de casos de personas que se habían recuperado completamente y que estaban ahí? No estaban en la primera página ni en la segunda, pero a partir de la 10, de la 15, empezaban a aparecer personas que se habían recuperado completamente. Entonces, en esta diapositiva os voy a poner algunos de los ejemplos que a mí más me ayudaron en ese primer momento. Por ejemplo, la página overcomingms.org es una página que habla de qué pautas tomar en tu vida, sobre todo de alimentación y de suplementos para recuperarte. Y luego historias más personales como la de Fiona Blair, que podemos encontrar su testimonio en YouTube, o Sharon Bertrand, Ian Gowler, Terry Walls y un blog que encontré en España que era emcuracion.blogspot.com.es, con historias de personas que se habían recuperado y que explicaban todo lo que habían hecho o alguna de las cosas que habían hecho. Y entonces yo a partir de ese momento empecé a leer y a devorar como un loco toda esta información porque era, wow, un poquito de esperanza, un poquito de luz ante ese sufrimiento que veía yo en ese momento, ¿no? Entonces, si puedes pasar la diapositiva, John. Todas estas personas habían hecho muchas cosas y todos habían hecho más o menos lo mismo. Entonces, esta es mi receta muy simple. Esto es como contar una historia muy larga de manera muy corta. Todas estas personas lo primero que habían hecho era cambiar su dieta y empezar a tener una dieta mucho más natural. Habían tomado también suplementación, algunos complementos, plantas medicinales. Habían recuperado la calma, se habían tranquilizado porque estaban muy nerviosos. Puede ser por su vida ya como estaba antes, que estuvieran nerviosos, o fruto del diagnóstico. Habían hecho ejercicio de muchas maneras, se puede hacer ejercicio, más intensidad, menos intensidad. Habían tomado el cuidado de su espalda y de las lesiones que tenían en la espalda, malas posiciones, malas posturas, contracturas. Y luego, lo último y lo que para mí es más importante, que ya lo digo desde ahora, lo más importante es que esas personas tenían todas como un secreto en común, algo de su atmósfera psicológica que tuvieron que poner en orden, que para mí ya adelanto que eso es lo más importante. Todo lo de antes, y que voy a ir contando ahora, a mí me sirvió para ponerlo, para que mi cuerpo se tranquilizara, para que mi cuerpo estuviera
en un ambiente más saludable y que fuera más fácil el proceso de curación, de recuperación. Pero lo más importante es ese cambio de chip, ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la psicología de cada persona, y esto lo analizaremos un poquito más adelante. Entonces, bueno, vamos a lo primero que hice, que sería la dieta. Si me quieres cambiar la diapositiva, John. Yo lo primero que empecé a ver que había hecho todo el mundo fue hacer un cambio radical en su alimentación. A ver si aparece la diapositiva. Bueno, no aparece todavía la diapositiva. Aquí ya está. Vale, voy comentando. Lo primero que hice fue hacer un cambio radical en la alimentación. Pasé de la noche a la mañana a ser prácticamente vegetariano y a dejar de comprar en supermercados. Hice un cambio muy radical, pero dentro de lo que cabe era lo menos radical que hice. O sea, lo más fácil de hacer de alguna manera, porque simplemente significaba comer una cosa distinta e ir a comprar a un sitio distinto. Dejé de ir al supermercado, por ello mismo me dejé de comer cosas que estuvieran empaquetadas. En un supermercado es muy fácil caer en comprar cosas que estén empaquetadas y si empiezas a leer los ingredientes no entiendes casi nada de lo que ponen los ingredientes. Esta es una recomendación que hago. No comáis nada que no entendáis lo que significan sus ingredientes y comer cosas que tengan muy pocos ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes como mucho. Entonces mi dieta pasó a ser una dieta prácticamente vegetariana, en la que incluía un poquito de pescado pequeño para que no estuviera muy contaminado de metales pesados al principio. Y entonces eran pescado azul o pescado blanco pequeño, como podía ser sardinas, sardinillas, caballa, trucha, salmón. Por ejemplo, mi dieta a partir de ese momento se compone básicamente de fruta, verdura, legumbres, semillas, frutos secos que sean naturales, que no estén salados ni estén fritos, germinados y pescado. Es verdad que a partir del año empecé a incluir un poquito más un poquito de carne blanca porque mi cuerpo me lo pedía, ¿no? Entonces empecé a comer un poquito más de pollo o pavo, siempre ecológico, o halal, que es de mejor calidad. Entonces, resumiendo, lo que hice fue dejar de comer productos industriales, productos que estuvieran precocinados o empaquetados, intentar comprarlo todo de agricultura ecológica o de proximidad, si no podía ser de agricultura ecológica, dejar de ir a comer a lugares como sitios donde se come comida chatarra, fast food, dejar de comer bollería industrial, fijarme mucho que los alimentos que comía, aunque fueran naturales, no fueran modificados genéticamente, por eso iba mucho a la agricultura ecológica, y dejar los venenos blancos, como pueden ser la leche, que la dejé totalmente, el arroz blanco, las harinas blancas, el azúcar y la sal. Eso lo dejé completamente, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana ya os digo que mi dieta, mis platos se podían dividir básicamente en esto. Una gran cantidad de verduras, un poquito de legumbres, un poquito de frutos secos, de germinados, de semillas, pescado, y le ponía un poquito también de cereal integral de buena calidad, como podía ser el arroz integral ecológico o la quinoa, que me gusta mucho. Entonces, al poco tiempo de empezar a introducir esta alimentación, me empecé a sentir muy bien, muy bien, y muchos síntomas de los que tenía ya empezaban a desaparecer. Y yo me dije, si esto está funcionando solamente con la alimentación, bueno, pues sigue por este camino y ves probando más cosas de las que has leído que a la gente le funciona, porque esto tiene buena pinta y me estoy sintiendo muy bien. O sea, lo que me empezó a desaparecer sobre todo fueron el estado de confusión, el que me perdiera por la calle, el que se me quedaran dormidas partes del cuerpo, y eso lo empezaba a notar mucho mejor. Entonces, si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Lo siguiente que empecé a hacer también fue tomar varios suplementos que había leído que muchas personas que habían tenido el diagnóstico de esclerosis múltiple tomaban, ¿no? Por ejemplo, sobre todo hay dos suplementos que tomaban muchísimas personas por motivos muy concretos. La vitamina D. Se había visto que las personas que tenían este diagnóstico de esclerosis múltiple tenían niveles muy bajos de vitamina D. Yo nunca me llegué a hacer una prueba de cómo estaba mi nivel de vitamina D antes, pero dije, bueno, me voy a suplementar.
recomendaban niveles muy altos de vitamina D. Es decir, por ejemplo, en primavera y en verano, cuando hace sol, que podemos tomar vitamina D del sol, recomendaban tomar 5.000 unidades internacionales. Y cuando no hacía sol, aquí en España sería en otoño y en invierno, tomar el doble, 10.000 unidades internacionales de vitamina D. Lo empecé a hacer y me empecé a encontrar mucho mejor. También se recomendaba tomar aceite de lino o aceite de linaza, que es una fuente muy, muy buena de omegas. Entonces empecé a tomar aceite de lino, 40 mililitros al día de aceite de lino, y me empecé a notar muy bien. Empecé a tomar otros suplementos, como por ejemplo las vitaminas D del grupo D, porque como estuve un año entero sin comer carne, sentía que podía tener deficiencia de vitamina D, y por eso empecé a tomar vitaminas de este grupo. Y después empecé a tomar muchos otros suplementos. También yo hice un curso de un año de plantas medicinales y aprendí el alto valor que tienen las plantas medicinales en nuestra vida y lo que nos pueden ayudar. Entonces, las que os voy a comentar son unas cuantas de las que yo me tomé en ese momento, aunque luego he ido tomando muchas plantas medicinales porque han pasado a formar parte de mi vida. Por ejemplo, empecé a tomar pasiflora para el problema que tenía de que me orinaba encima, ¿no? Yo me orinaba encima y tenía muchas ganas de orinar constantemente, y descubrí que la pasiflora tenía este efecto de cortar estas ganas de orinar. Efectivamente, empecé a tomar pasiflora y me desaparecieron las ganas de orinar y ese problema se solucionó. Empecé a tomar también una raíz china que se llama Foti. El Foti es una raíz que aumenta la energía yin de las personas, y eso significa que potencia mucho la energía sexual. En ese momento me venía muy bien porque uno de los síntomas que tuve fue que dejé de poder tener relaciones sexuales completas y esto me preocupaba muchísimo. Empecé a tomar Foti y con el Foti la verdad que este problema se me solucionó. Luego empecé a tomar también té verde como mi bebida principal. El té verde me ayudó muchísimo. Y también empecé a tomar té de kombucha, un té hecho dejando fermentar el hongo de kombucha en él durante más o menos 15 días. La bebida que se obtiene es el té de kombucha, y esta bebida es muy, muy probiótica. Nosotros la microbiota intestinal sabéis que la tenemos bastante dañada y necesitamos mejorar toda la vida intestinal, la microbiota que tenemos internamente, y yo probé con la kombucha y la verdad que los efectos fueron muy, muy buenos. También yo tenía desde hace años muchos empastes de amalgama. No sé si sabéis lo que son los empastes de amalgama, son estos empastes dentales que les llamaban de plata. Hay muchos estudios que los relacionan directamente con enfermedades de muchos tipos y en concreto con la esclerosis múltiple. Entonces yo decidí que estos empastes, que son de mercurio, un 50% de mercurio, y que con el día a día, con el masticar, hacer la actividad diaria, un poquito de ese mercurio va pasando cada día a tu organismo, decidí que no quería tener mercurio en mi organismo, y fue a dentistas que tenían el protocolo adecuado para cambiar los amalgamas antiguos por los empastes que se usan hoy en día. Me cambié los 5 o 6 empastes que tenía de este tipo y empecé a hacer una desintoxicación de metales pesados. Esta desintoxicación la hice durante 2 meses aproximadamente, tomando cilantro y tomando alga clorela. El cilantro natural me tomaba unas 2 cucharaditas de postre al día, y el alga clorela, también en polvo natural, también unas 2 cucharaditas de postre al día fue lo que me fui tomando. Con todo esto yo seguí notando más efectos positivos y me sentí notando mucho mejor cada día. Y dije, esto hay que seguir por esta línea. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Luego hubo muchas cosas más que tuve que incorporar en mi vida. El cuidado del cuerpo. Yo en esos momentos me sentía, como sé que os podéis haber sentido muchos de vosotros, muy, muy nervioso y con una incertidumbre radical de hacia dónde iba a ir mi vida. Entonces empecé a hacer cosas que yo sabía que me hacían bien y que sentía que me hacían bien. Retomé el gimnasio, yo iba al gimnasio siempre a hacer trabajo de fuerza, lo había dejado durante un poquito de tiempo y volví a retomarlo. Seguí haciendo actividades que me subían el estado anímico, como por ejemplo bailar, la zumba, a mí me hacía mucho bien, me hace mucho bien, me ponía de muy buen humor y mejoraba toda esa coordinación que yo tenía tocada. Y de repente mi cuerpo además me pidió empezar a hacer actividades como nadar.
Yo hacía muchos años que ya no nadaba, desde que iba al instituto no nadaba, pero mi cuerpo de repente me empezó a pedir el nadar, me empezó a pedir agua. Entonces yo cada día me tiraba a la piscina, empezaba a nadar, pero como tenía la coordinación muy tocada, me iba para los laterales y me daba contra la pared. Y yo decía, bueno, céntrate y sigue nadando. Me volvía al medio, seguía nadando, me volvía a ir contra la pared, me daba un golpe y seguía nadando. Dije, no, sigue, sigue, sigue. Y poco a poco la coordinación fue mejorando. El hecho de estar en contacto con el agua para mí fue muy importante. El agua es un medio donde no existe la enfermedad, los peces no están enfermos normalmente, a no ser que estén intoxicados o se los coma otro pez o los cacen. Entonces, el agua es, y sobre todo el agua de mar, es un medio en el que no existe la enfermedad y para mí me hace mucho bien. Todo lo que hablo son opiniones personales y es mi experiencia y lo que he oído y lo que he investigado. Por supuesto, yo no tengo la verdad absoluta, yo no tengo la cura para todo, pero sí que doy fe de que todo esto que he hecho me ha servido muchísimo para mí y para cientos, decenas, centenares de personas les ha servido y también les ha ayudado a recuperarse. Luego empecé a tener mucho cuidado de mi espalda. Yo tenía mucho estrés y tenía muchas contracturas en la espalda y yo notaba que eso había que solucionarlo de alguna manera. También empecé a hacer yoga, empecé a hacer pilates, que son actividades más cuerpo y mente que ayudan a que estés más equilibrado. Entonces, con el tema de las contracturas, no sé si puedes pasar yo a la siguiente diapositiva, el tema de las contracturas fue muy importante y yo descubrí la quiropráctica. No sé si algunos de vosotros habéis ido al quiropráctico. Los quiroprácticos son los que te hacen estos ajustes que parece que te van a romper la cabeza y el cuello, pero en realidad es muy impactante, pero no te hace nada de daño. Entonces, en la quiropráctica lo que se mira es la cantidad de pinzamientos vertebrales que hay en la espalda, subluxaciones, se llama en quiropráctica, subluxaciones vertebrales, y entonces con estos reajustes, con estas colocaciones, se van reajustando, se van eliminando estos pinzamientos, subluxaciones, y esto es lo que hace es que la corriente que manda al cerebro a través de la médula llegue correctamente a todo el cuerpo y esa información pues llegue bien, toda la información pues llegue correctamente a todo el cuerpo y el cuerpo por lo tanto pueda funcionar bien. Esta diapositiva que pongo aquí es mi espalda antes y después de empezar la quiropráctica. Si veis la línea azul es como estaba de torcida mi columna vertebral, tenía una curvatura bastante importante y la línea roja, que está casi totalmente recta, es el resultado, es cómo estuvo mi columna vertebral después de 2 semanas o un mes, no, sería un mes más o menos, de ajustes 2 veces a la semana. O sea, un trabajo importante y unos resultados muy, muy, muy importantes. Yo desde ese momento, yo sigo haciendo quiropráctica, ajustes una vez cada 2 semanas, más o menos, o cada 3 semanas. Y para mí es algo muy importante que he incorporado en mi vida y que esto sí que se lo puedo recomendar a todo el mundo. Esto es lo único de lo que he hecho que me ha costado algo de dinero, los ajustes quiroprácticos. El resto de cosas que he hecho casi son gratuitas, casi todas, incluso es más económico que la vida que llevaba antes. Entonces, la quiropráctica lo recomiendo a todo el mundo porque te recoloca, hace que el cuerpo no esté, la médula no esté pinzada, no haya subluxaciones y, por lo tanto, la información que envía el cerebro al resto del cuerpo llegue correctamente y permita a que todo el cuerpo funcione correctamente, que es lo que queremos porque yo creo en la capacidad del propio cuerpo de sanarse a sí mismo y de poder funcionar correctamente. Entonces, la siguiente diapositiva, otra cosa que a mí me funcionó mucho fue la meditación. Yo en ese momento, como os decía, estaba muy estresado, muy nervioso y no solo por el diagnóstico, que también, que me decía que mi vida como la conocía se iba a acabar, sino que todos los meses antes del diagnóstico yo estaba en mi vida muy, muy, muy nervioso. Yo hacía años que había descubierto la meditación. Para mí la meditación fue algo muy importante, pero la vida te hace que te olvides de meditar porque siempre tienes cosas más importantes que hacer en tu día a día. Y a raíz del diagnóstico y de los nervios que tenía yo en ese momento, decidí retomar la meditación. ¿Por qué la meditación y no otra práctica? La meditación he leído también, he estudiado muchos estudios que he publicado sobre los beneficios que tiene en la salud de las personas y en la psicología de las personas.
La meditación hace una cosa muy importante, que es igualar el funcionamiento de las dos áreas cerebrales. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo sería el hemisferio que se encarga de todas las tareas que son más racionales, como por ejemplo podría ser nuestro hemisferio Excel, ¿no? El que se encarga de la razón, de lo que hay que hacer, de hacer las tareas que se deben hacer, lo que es muy racional, que es muy importante, pero también tenemos el hemisferio derecho, que es súper importante también, que se encarga de la parte más emocional, de la parte intuitiva, de la parte de la emoción. Entonces, la parte intuitiva es la parte que te dice qué es correcto e incorrecto para ti sin que te lo tenga que decir nadie, sin que te lo tenga que decir la sociedad, sino que tú tienes esa vocecita, ese GPS, que te dice que está bien y que está mal para ti, esa intuición. Entonces, nosotros normalmente en nuestra sociedad tenemos el hemisferio izquierdo aquí, trabajando a full, todo el rato. En cambio, el hemisferio derecho, que es el de la intuición, lo tenemos muy bajito. Lo que hace la meditación es igualarte los dos hemisferios y hacer que todo funcione a la par, que funcione de manera más coherente, que estés más tranquilo, más relajado y que puedas tomar decisiones en tu vida más intuitivas, de manera natural y de manera más suave. Solo por esto yo decía, meditar tiene que ser muy importante y tiene que ser muy interesante y quiero hacerlo. Y entonces volví a la práctica de la meditación. Hay muchísimas maneras de meditar, tantas maneras como personas necesiten, pero yo conozco dos que a mí personalmente me funcionan muy bien. Una es centrarse simplemente en la respiración. Uno estando tranquilamente en un lugar de su casa o donde quiera, que esté tranquilo y que no escuche ruidos que le molesten, es comenzar a escuchar la respiración, como inhalas y como exhalas, sin querer modificarla, solamente escuchándola, no queriendo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. No, 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 mucho más fácil. Como te venga la respiración, como inhales, es como inhalas y como exhalas, es como exhalas. Enseguida te van a empezar a venir pensamientos a la cabeza, porque de eso se trata la meditación, de que todos en este mundo tenemos muchos pensamientos que nos bombardean todo el rato y no hay que creer que meditar es dejar la mente en blanco, porque si creemos que vamos a dejar la mente en blanco, eso es imposible, nadie lo consigue y lo que consigue la gente es dejar la meditación porque cree que no está consiguiendo hacer lo que debe. Lo que quiere la meditación es que el tiempo que hay entre un pensamiento y otro pensamiento sea cada vez más largo, tengas un tiempo más de tranquilidad en medio. Entonces tú estás escuchando la respiración y cuando te viene un pensamiento a la cabeza, tranquilamente te das cuenta o te das cuenta de que ha venido y dices, ah, vale, bueno, muy bien, me ha venido un pensamiento, vuelvo a la respiración. Es paso número 1, paso número 2, ya está. Céntrate en la respiración, escúchala, cuando tenga un pensamiento, vuelve al paso número 1. Esto tiene beneficios muy, muy positivos, beneficios en la piel, en el pelo, en el estado de ánimo, en la intuición. Para mí es la pastilla mágica que cualquier farmacéutica querría encontrar y que no están encontrando. Por lo tanto, recomiendo a todo el mundo que use la meditación porque es muy importante y hay muchos estudios de cómo ha ayudado a muchas personas y cómo mejora la salud. Si pasamos a la siguiente diapositiva, otra cosa que tuvo mucha importancia en mi vida fue la visualización positiva. Esto parecerá una tontería cuando se diga. Dices, visualizar las cosas que quiero que me pasen, esto es una tontería, esto es un hocus pocus, una cosa de magia. Yo al principio también lo pensaba así, pero os aseguro que funciona. Visualizar de la manera que tú quieras, cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu vida en todas tus áreas, en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, funciona. Para mí funciona muy bien escribirlo, porque yo tengo más capacidad escribiendo que a lo mejor imaginándome cosas. Yo me ponía a escribir con todo lujo de detalles cómo quería que fuera mi vida, cómo quería que fuera mi recuperación, cómo quisiera estar sano, cómo quisiera hacer muchas cosas de las que luego he hecho, como por ejemplo escribir un libro y que se vendiese en todo el mundo, estudiar un máster de health coach, trabajar como actor, cosas que he ido haciendo en mi vida, pues las empecé a visualizar y con trabajo, por supuesto, y con esfuerzo, empezaron a funcionar. Entonces, eso es como el efecto placebo y el efecto nocebo. Existe un efecto nocebo, que es que si te dicen que te van a morir, te vas a morir.
Pero también hay un efecto placebo que si te dicen que tomas una pastilla, esta pastilla te cura, te acabas curando. Pues la visualización es un poco eso. Tú te centras en lo que quieres que sea tu vida, lo visualizas, lo ves como si ya estuviera pasando y realmente hay resultados muy positivos y es muy posible que eso te acabe sucediendo. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Ahora viene ya lo importante. La siguiente diapositiva es ese algo más. Todas las personas con las que hablaba tenían algo más, esa parte psicológica, esa parte de estilo de vida que me llamó mucho la atención y dije, aquí quiero investigar porque yo sé que hay algo de tu vida, de lo que está pasando en tu vida y de cómo te enfrentas a la vida, que es en cierta parte o en parte muy importante responsable de lo que te está pasando. Entonces, en esos años yo empecé a leer como nunca he leído en mi vida y empecé a leer mucho sobre caminos alternativos o medicinas alternativas, que creo que es una palabra errónea porque las medicinas alternativas o antiguas, bueno, tienen mucha más antigüedad muchas veces que la medicina convencional y tienen muchos más años de sabiduría. Entonces, por ejemplo, empecé a leer un curso de milagros, hice varias sesiones de bioneuroemoción y también he hecho constelaciones familiares, que a mucha gente le puede parecer una tontería, pero para mí me han dado resultado, en las que se habla mucho de que estas enfermedades pueden venir por una fidelidad y un apego a la familia muy grande, un perfeccionismo desmesurado, una complacencia muy importante hacia los demás, en cambio, no ver lo que te gusta a ti mismo, lo que tú quieres hacer. No puedo hacer lo que quiero hacer, quiero seguir mi camino, pero me da miedo hacerlo y me quedo como estoy, me quedo seguro. Esto resonaba muchísimo, muchísimo, muchísimo para a mí. Gente que era muy perfeccionista, que eran los mejores en sus estudios, los que habían sacado mejores notas, los que estaban teniendo un trabajo como se tenía que tener, como la sociedad marcaba, que eran los mejores en ese trabajo, pero que en cambio realmente estaban escuchando su vida o estaban escuchando lo que se supone que hay que hacer. Ese era mi caso en un 100%. Yo trabajaba en un banco que no me gustaba nada y quería hacer cosas más artísticas y en cambio no me lo podía permitir. Seguí leyendo más cosas, por ejemplo, la siguiente diapositiva. Bueno, me he saltado una. La primera es la biodescodificación y el curso de milagros. ¿Puedes pasar a la siguiente ya? La siguiente es otra lectura que tuve muy importante, que fue Louise Hay, que escribió el libro Usted puede sanar su vida. Ella habla de su experiencia vital y habla de todas las enfermedades, tiene como un diccionario de sentimientos que las pueden provocar. Y cuando buscas la esclerosis múltiple te dice que es una rigidez mental muy fuerte, una dureza de corazón, una voluntad de hierro, mucha inflexibilidad, mucho miedo. ¿Qué significa esclerosis? Esclerosis significa rigidez, precisamente, que las cosas se dejan de mover, que no tienen movilidad. Entonces, no hay una rigidez mental previa a eso, para mí sí. Luego también empecé a leer mucho de Salomon Selam, que hablaba de la impotencia, de estar atrapado, de sentir rabia, de sentir ira. Yo en esos momentos, antes del diagnóstico, tenía una rabia y una ira brutales. Yo no quería estar haciendo lo que estaba haciendo y quería hacer otras cosas y no me lo permitía. Louise Hay dice una cosa, refiriéndose a esclerosis múltiple, dice esta frase. Si me quedo en el lugar donde estoy, me muero, pero si doy el salto y voy al lugar donde realmente quiero ir, me muero también. Por lo tanto, me quedo como estoy. Esa inmovilidad, esa quedarte en el lugar donde estás, que es cómodo, pero que odias y que te está matando. Eso era lo que me estaba pasando a mí. Ni contigo ni sin ti. Odiaba el lugar donde estaba, pero se me iba al lugar donde quería estar, que seguramente era más difícil, más incómodo, dedicarte a cosas que son más pues, difíciles de hacer. Yo ahora me dedico a ser actor y a ser health coach. Eso es mucho más inseguro que trabajar en un banco, ¿no? Por supuesto. Sí, pero no me lo podía permitir ni siquiera al pensarlo. Mejor quédate como estás, quédate en un lugar seguro, pero si me quedaba en un lugar seguro me estaba matando a mí mismo y tenía una rigidez y una rabia acumulada muy, muy fuerte. Si vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla de la medicina tradicional china y aquí incluiría también a la Ayurveda de la India, que me han aportado mucho conocimiento. Y hablan de la esclerosis como una dureza mental, voluntad de hierro, sentirse atacado, dureza y rigidez excesiva, y que hay que aprovechar esta enfermedad para escuchar
qué nos quiere decir la enfermedad y cambiar. Para mí realmente este diagnóstico, porque no me gusta llamarlo enfermedad, sino diagnóstico, es una señal, o sea, un aviso de, hey, cambia tu vida, cambia lo que no estás haciendo bien porque te está dando una paliza. Yo primero, antes de sentir el diagnóstico o el brote gordo que tuve, yo tuve muchos síntomas pequeños y muchos malestares a los que no les hice caso. Y yo siento que de alguna manera esta enfermedad es esto, te va dando avisos, 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 y si no le haces caso, si no vas cambiando tu vida como la deberías cambiar de alguna manera, te da una bofetada bien fuerte, una hostia muy grande en la cara, que es el brote de, hey, despierta de esta rigidez. También leí mucho de la nueva medicina germánica, habrá mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, pero bueno, yo siempre solo quiero dar cosas a entender que nos hagan pensar y tú de aquí tomas lo que quieras. No es que yo esté a favor al 100% de nada de lo que diga una cosa u otra, sino que de todo se pueden sacar cosas que nos den una inspiración. Entonces, la nueva medicina germánica habla que muchas veces los focos que hay en el cerebro o las lesiones que hay en el cerebro pueden venir provocadas a causa de shocks emocionales muy fuertes que hemos tenido en nuestra vida. Y yo, en mi caso, estoy seguro y lo siento así, que muchas de las más de 30 lesiones que tenía en el cerebro eran provocadas por esto, por shocks emocionales que tuve muy fuerte, por rabia, por ira, por desesperación. No os he contado que después de tener el diagnóstico inicial, más adelante me hicieron la punción lumbar. En la punción lumbar se vio que tenía también la médula plagada de lesiones y me reconfirmaron el diagnóstico de esclerosis múltiple, por supuesto. Habla de las enfermedades a partir de un shock, la nueva medicina germánica, y también habla del efecto fight or flight, lucha o huida, que se produce mucho en los animales. Cuando los animales están en una lucha, que un animal va a atacar a otro, solo se pueden producir dos cosas, que uno ataque al otro y le mate y se lo coma, o que uno de los dos animales salga corriendo y se libere y esté a salvo. Entonces, cuando el animal que se ha liberado, ha salido corriendo, está a salvo, en ese momento que se empieza a relajar, donde todo está bien, empiezan a aparecer en su cuerpo muchas cosas como inflamaciones, pequeños tumores. Y esto puedes pensar, ¿cómo es posible que ahora que estoy bien me salgan estos tumores, estas inflamaciones? Y esto es lo que pasa en los organismos vivos. Cuando estamos en un momento de mucho estrés, tenemos una parte de nuestro sistema parasimpático, que es el de, en una situación de tensión, se tiene que poner súper alerta y trabajar en una situación de vida o muerte, que alguien se va a morir, a todos nos sale el impulso de ayudar, a dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es el sistema parasimpático en acción, ¿no? Que actuamos y no hay que pensar y hay que dejarse de tonterías y hay que actuar. En cambio, cuando te relajas, cuando esa situación ha pasado, entra en funcionamiento el sistema simpático del cuerpo. El sistema simpático es el de la relajación o es al revés. Uno es, no sé si es el parasimpático o el simpático, pero bueno, uno o el otro entra en funcionamiento, todo se relaja y en ese momento es cuando empiezan a salir las cosas, los tumores. Por eso muchas personas cuando en un momento de su vida que, oye, ahora que estoy tan bien, que está todo tan bien en mi vida, me están saliendo tumores. Bueno, porque muchas veces el principio de la enfermedad es cuando ha pasado el caos, cuando ha pasado lo fuerte. Esto para hacernos pensar. La siguiente diapositiva, si la puedes pasar, también descubrí mucho de Cábala. Cábala es una sabiduría antigua que precede a las religiones, precede al judaísmo, al catolicismo, a la religión musulmana, precede a todo esto. Dejando religiones aparte y dejando dogmas aparte, en la Cábala se habla mucho de que todos somos responsables y protagonistas de nuestra propia vida, que existe un resultado de causa y efecto, que lo que tú hagas en tu vida produce un efecto y que salir de nuestra área de comodidad, de confort, crea milagros. Yo estoy convencido que todas las decisiones incorrectas que tomé antes del diagnóstico en mi vida me llevaron a un momento, a esa tensión tan grande que me provocaron esta enfermedad, ¿vale? Yo a raíz de que me dijeron este diagnóstico empecé, como os he dicho, a hacer cambios en mi vida, de alimentación, de suplementación, de relajación, empecé a hacer meditación, todo lo que hice, pero no fue hasta un año más tarde que tuve el valor para tomar el paso más importante en mi vida, que fue dejar de hacer algo que no me gustaba, un trabajo que no me gustaba,
que era el trabajo maravilloso que todo el mundo quería y que había que tener, y cómo vas a dejar un trabajo en un banco en un momento de crisis económica y dedicarte a ser actor. Y luego empecé también con el tema del health coaching y el compartir mi historia. ¿Cómo vas a dejar algo tan bueno como un trabajo seguro para dedicarte a lo que te gusta? Para mí, el estar encerrado en algo que yo no quería hacer, no solo el trabajo, sino el no ser coherente contigo mismo, el no estar valorándote lo suficiente para decir, hey, solamente hay una vida y tienes que vivir tu propia vida lo mejor que puedas, todo eso me llevó, y eso no hay médico que me pueda decir lo contrario porque eso lo sé yo, todo eso me llevó a un estado de estrés, de rabia, de odio tan grande, de odio hacia mí mismo, que me provocó la enfermedad. Una enfermedad autoinmune significa que el cuerpo se está atacando a ti mismo, te está considerando como un desconocido y se ataca a sí mismo. Para mí esto no tiene lógica. ¿Cómo es posible que el cuerpo, la naturaleza, que lo que quiere es curarse a sí misma, estar siempre lo mejor que pueda, cómo te va a querer atacar? Tienes que tener mucha rabia, te tienes que estar tratando muy mal a ti mismo como para que tu organismo se descontrole y se empiece a atacar a sí mismo. Y para mí, la esclerosis múltiple, de alguna manera o de una parte muy importante, es eso, que nos estamos atacando a nosotros mismos, que no estamos siendo fieles a nosotros mismos, que no estamos haciendo lo que queremos hacer, que no nos escuchamos a nosotros mismos, que estamos escuchando lo que nos dice la sociedad, lo que nos dice otros, y que en cambio seguir nuestra propia voz, nuestro propio camino, aunque sea más difícil, no lo estamos haciendo. Y el no hacerlo puede ser cómodo, pero al final te explota en la cara y te produce lo que a muchos de nosotros nos ha producido. Si puedes pasar la diapositiva, luego quiero hablar de muchas lecturas que tuve que me llamaron la atención y que me abrieron la mente, como el libro de la esclerosis múltiple, el libro de Louise Hay de Usted puede sanar su vida, otro se llama Healing Multiple Sclerosis, Overcoming Multiple Sclerosis, el protocolo de la doctora Walsh, Vive tu vida, no tu diagnóstico. Todos estos libros los empecé a leer y me empezaron a dar, pues eso, puntos de vista diferentes que todos ellos fueron lo que me han conformado mi recuperación y lo que yo pienso ahora mismo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es de las personas que a mí me han inspirado en mi vida de una manera u otra para sanar. Por ejemplo, tenemos a Louise Hay, como os he dicho, con Usted puede sanar su vida. Esta mujer me cambió la vida. A la actriz y cantante argentina Nacha Guevara, que ella no para de hablar de estos temas, no de enfermedad, sino de cómo estar bien contigo mismo, utilizando tu cabeza, tu pensamiento, siendo fiel a ti mismo, siendo feliz, no viviendo la vida de otros. Joe Dispenza, que habla mucho de la plasticidad cerebral y neuronal y cómo, como nosotros nos pongamos, lo que pensemos, lo que hagamos, va modificando todo el entramado neuronal y hace que sanemos. Peter Goetz dice un poco lo mismo y Annette Larkins es una mujer que vive en Estados Unidos, que ahí donde la veis en esta foto creo que tiene 75 años y está estupenda llevando una dieta totalmente natural, prácticamente vegetariana. En la siguiente diapositiva, si la puedes pasar, ya acabo, me queda nada. Hay más inspiraciones como Wen Olsen, que habla de la industria farmacéutica, La dulce revolución de Josep Pamias, una dieta anticáncer, bueno, muchas inspiraciones. En la siguiente diapositiva doy algunos consejos saludables para que tienen efecto positivo en la salud, como por ejemplo, cuando no uses el móvil, déjalo en modo avión, apaga el wifi por las noches, por favor, apaga el router, lee mucho para establecer más conexiones neuronales, no utilices el microondas que modifica la estructura de los alimentos, come de manera natural, intenta ver la televisión lo menos posible para leer más y para estar más con la gente, etcétera, etcétera. Si pasas a la siguiente diapositiva, ya creo que os pongo la manera de contactar conmigo. Bueno, esta foto es un poco de todo lo que he hecho en mi vida después de empezar a dedicarme a vivir mi vida y a dejar de hacer una vida que no quería. Son todo cosas que me han dado felicidad y que han ayudado totalmente en mi proceso de recuperación y que es lo que les recomiendo a todo el mundo, que os lancéis, toméis las riendas de vuestra vida y viváis vuestra vida. Y en la siguiente diapositiva os pongo un poquito la manera de contactar conmigo. Bueno, me podéis contactar en mi página web, que es www.josesegurado.com/elijovida.
Elijo Vida es el título de mi libro, que lo podéis encontrar en Amazon y que es el libro que escribí sobre el proceso de cómo me recuperé. Elijo Vida, cómo me recuperé de esclerosis múltiple, tomando las riendas de mi vida, que para mí es la clave. Me podéis encontrar en Facebook como José Segurado y me podéis encontrar en Instagram como Elijo Vida. Y bueno, ya me dedico al health coaching y me dedico a acompañar a personas que estén en este proceso de querer mejorar su vida y hacer cambios importantes en la salud. Y entonces me puedes contactar de cualquiera de estas formas, en cualquiera de las redes, Instagram Elijo Vida, Facebook José Segurado o mi página web para hablar conmigo. Y ahora creo que ya ha llegado el momento para empezar, creo que me ha dado tiempo de hacer la exposición en el tiempo que teníamos previsto y creo que puede llegar el momento de las preguntas y respuestas. Pues sí, José, llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y vídeos, y YouTube de esta forma las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencia. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas que nos están llegando. Vamos a comenzar con José Luis Rodríguez Sanz desde España y nos dice, según tu experiencia, ¿cuál sería la mejor terapia física que te ha ayudado y el mejor alimento? Bueno, el mejor alimento no es un alimento, por supuesto, se adopta una dieta completamente natural, como os he dicho. La mía fue prácticamente vegetariana, incluyendo un poquito de pescado azul o blanco pequeño. Eso fue lo mejor que me ayudó para sanar y los dos complementos naturales principales serían la vitamina D y el aceite de vino. Y terapia, bueno, yo recomiendo como terapia muchísimo la quiropráctica, ¿vale? Pero creo que todo eso es muy inicial, lo primero que puedes hacer para luego hacer los cambios importantes en tu vida, que para mí esa es la clave, poner en orden las cosas que no están en orden en tu vida. Vamos a continuar con Andrea Pozo desde España. Nos dice, ¿hay mejoría si se cambia la alimentación en un 80%? Creo Hombre, que si sí. no es al 100% no sirve de nada. No, yo creo que sí. A ver, bueno, todo es probarlo, ¿no? Y ver cómo va mejorando la cosa. O sea, yo por supuesto hice un cambio radical, pero no te voy a decir que en un año que estuve siendo prácticamente vegetariano no me comí ninguna chocolatina o no me comí nada industrial. En algún momento caí y me comí algo. Entonces, prácticamente era así todo el tiempo. Pero bueno, mejor un 80% que un 0%, ¿no? Creo yo. Habrá más resultados. Continuamos con Corina Rodríguez desde Venezuela. Nos dice, ¿a partir de cuánto tiempo empezaste a ver mejorías? ¿En qué momento supiste que ya estabas curado una vez que comenzaste los cambios? ¿En cuánto tiempo ya no Sí, pues. tenías los síntomas? Y por otro lado nos dice, ¿existe algún libro, material de la dieta paleo de la doctora Terry Walsh en español disponible? Gracias por exponer tu solución, ya que das esperanza a los que pasamos por el mismo diagnóstico. Mira, yo enseguida que empecé a aplicar cambios en la alimentación, en un mes ya noté resultados muy favorables. Entonces seguí incorporando cosas con la meditación. En 2 o 3 meses seguí teniendo resultados muy importantes, con el yoga. Bueno, cada vez que incorporaba algo de lo que he comentado, tenía más y más resultados. El proceso total, que yo te puedo decir, en cuánto tiempo yo dije, ya no estoy enfermo, que es un sentimiento que yo tuve, fue al año. Al año dije, ya está. Ya está. Y bueno, libros de dietas hay todos los que quieras por internet, hay muchísimos de la doctora Walsh, yo creo que está en castellano, y bueno, todos los libros que he mencionado antes, hay muchos libros que te pueden dar consejos de alimentación, pero no nos calentemos tanto la cabeza ni busquemos una dieta específica, sino comer lo más natural posible, no comer nada empaquetado, eso sería lo primero. Vamos a seguir con María Isabel desde Argentina. Nos dice, ¿es posible la recuperación en cualquier estadio de la enfermedad?
No te puedo decir eso, la verdad. Yo no soy doctor, no tengo todas las respuestas, como decía. Yo he hablado con personas que estaban físicamente muy mal y yo no he podido decirles muchas cosas que les aliviaran. Entonces, no lo sé, no te lo puedo decir. Pero lo que, sobre todo para las personas que estén recién diagnosticadas o que estén más o menos bien, o yo creo que en cualquier momento se pueden lograr mejorías, o sea, cambios para mejor, ¿no? Pero si una persona está muy deteriorada, pues ¿hasta qué punto puedes recuperar? No lo sé, no te puedo decir, te tengo que ser sincero, no te puedo decir que yo sepa que una persona se va a recuperar, no puedo decir eso. Sí que Vamos puedo con... decir, perdona, corte, que en muchísimas personas, muchísimas, y no te hablo de una ni de dos, de decenas, personas están como en mi caso con muchos síntomas iniciales, con unos brotes iniciales o varios brotes que les habían dado, aplicando todos estos cambios y todas estas cosas, se han recuperado completamente igual que me ha pasado a mí, no soy el único. Eso sí que te lo puedo decir. Vamos a continuar, en este caso a España, con periodismo cuántico. Estefanía nos dice, para valorar los frutos tenemos que ir a las raíces, es decir, la causa de la enfermedad no está en el cuerpo, sino en un lugar más profundo. Yo superé una enfermedad cuando miré adentro aquello que no me estaba gustando afuera, en mi vida. Creo que la conciencia es salud y las enfermedades llamadas de atención de la vida. ¿Crees que es así? Sí, es lo que me refiero casi todo el rato a esto. O sea, yo hice muchas cosas para llegar a esa conclusión. O sea, todo lo que hice primero de dieta y tal fue para estar mejor y luego tener el valor de hacer las cosas importantes en mi vida. O sea, para mí la base, la raíz, está en otro lugar y está en un lugar psicológico y emocional. Para mí, en mi caso, esta enfermedad fue una suma de ir tomando elección tras elección incorrectas en mi vida y no ser coherente con mi ser interior, con mi vocecita interior, lo que me decía, lo que yo quería hacer, con mi esencia. Todos tenemos una esencia que desde bien pequeños nos dice por dónde, qué queremos hacer, qué nos gusta, qué no nos gusta, por dónde queremos tirar nuestra vida. Y ir acallando eso constantemente por la sociedad o por lo que se supone que hay que hacer, yo creo que es la manera más rápida de tener una enfermedad y una enfermedad virable. Entonces, sí, para mí eso es lo principal. Nos vamos a Argentina de nuevo con Adrián Rubén González. Nos comenta, hace años vengo con serios problemas de columna, con mucho dolor. ¿Qué me recomiendas? Si tienes mucho dolor, yo te recomiendo encarecidamente asistir, visitar a un quiropráctico para que te mire todos los ajustes, que seguramente tienes desajustes en tu espalda muy importantes y que con ajustes te podrá hacer un buen trabajo. También, por supuesto, ve a tu médico tradicional a ver qué te dice, porque puede ser un trabajo pues desde la parte tradicional como desde la parte quiropráctica. Todo puede ser complementario. Y luego buscar en la raíz, o sea, ¿qué te lleva a que te duela tanto la espalda? ¿Qué te lleva a tener tantos problemas de espalda? ¿Por qué no te estás pudiendo sostener bien en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí que no te deja sostenerte? Seguro que tiene que haber cosas más internas tuyas de tu vida que seguramente les tienes que echar un vistazo y lo tienes que recolocar y reestructurar. Continuamos con Rocío Trivet. Nos dice, ¿tienes algún diagnóstico médico donde diga que la enfermedad desapareció? ¿Cómo No, sabes que te curaste? no, yo por supuesto no tengo eso. O sea, yo tengo un diagnóstico que me dice que tengo la enfermedad de esclerosis múltiple, que tengo la resonancia magnética, luego la punción lumbar y el diagnóstico. Luego tengo la segunda resonancia magnética en la cual no hay lesiones nuevas, se me dijo que iba a tener más lesiones y me iba a quedar en 6 meses en silla de ruedas y no hay lesiones nuevas. Y de voz de la doctora me dijo que eran más pequeñas, pero nunca me lo puso en un informe en papel. Pero yo, evidentemente, yo no tengo ningún síntoma, yo no he tomado nunca ninguna medicación, jamás la he tomado y estoy perfectamente, hago todo tipo de deporte, no tengo ningún síntoma, nada. Entonces, los médicos lo califican de alguna manera de una remisión espontánea. Yo tengo que ir una vez al año a hacerme una revisión que dura 5 minutos. Entonces, no hay ningún papel que diga te has curado, porque en principio esta enfermedad es incurable, entonces no se puede curar, aparentemente. Y entonces, claro, no hay ningún papel sobre esto, pero me hablan de una remisión espontánea. Yo siempre le digo a los médicos, bueno, yo te acepto lo de remisión porque todos mis síntomas han remitido, pero lo de espontánea no, por favor, porque yo he hecho bastante trabajo en mi vida de poner en orden toda mi vida.
Entonces, claro, un papel que te diga que estás curado no va a haber nunca, porque esta enfermedad, según la medicina, es incurable. Que no tengo ningún síntoma, por supuesto. Vamos a continuar con Ernesto desde España. Nos dice, ¿has podido hablar con otra gente en tu caso? ¿Ellos mejoraron al seguir unas pautas de alimentación y vida mejores? ¿O alguno se quedó igual? Yo con la gente con la que he hablado, que es en esta línea, o los que me han dado inspiración para hacer los cambios que yo he hecho, por ejemplo, un blog del que yo os hablaba al principio, cuando estuve 3 días buscando, a partir del tercer día, después del diagnóstico, estuve buscando en mi casa, os hablaba de un blog que es emcuracion.blogspot.com.es. Esto es la historia de un chico, el blog que hizo un chico, desde que empezó a tener brotes hasta que todos los tratamientos, medicamentos que tuvo, todas las terapias que fue probando, todos los cambios en su dieta, hasta que se recuperó completamente. Yo con este chico al tiempo le he buscado y he hablado con él, él se recuperó completamente. Luego he hablado con muchas personas de las que os comentaba también en el PowerPoint, como Sharon Bertrand, como Fiona Blair, que se han recuperado completamente. Hay muchas personas, no hay ni una ni dos, hay decenas. Y luego con muchos de los clientes que yo he trabajado, que muchos de ellos están en Sudamérica, porque yo tengo como una relación más especial con Centroamérica y con Sudamérica, mucha gente, bastante gente de México, pues se han recuperado también completamente. E incluso algunos también las lesiones se les han reducido, han empezado a desaparecer. En mi caso, me dijeron que mis lesiones estaban como cicatrizadas, que empezaban a aparecer como cicatrices, o sea, que se habían como reducido. Bien, pues antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues consigues que todas estas informaciones lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una grandísima colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para José y en este caso Carolina Hernández desde Colombia nos dice, ¿hiciste mindfulness en tu proceso de recuperación? Sí, 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 la meditación, mindfulness o meditación fue muy importante. Como decía, o sea, yo ya había descubierto la meditación años antes, me había ido muy bien, luego la había dejado por cosas de la vida que lo empiezas a dejar y luego la retomé. Para mí la meditación es una parte muy importante en mi vida. Yo lo sigo haciendo, todas las mañanas medito 15 minutos más o menos por la mañana y si no estoy demasiado cansado por el día, por la noche lo vuelvo a, o si me acuerdo y no me olvido, lo vuelvo a hacer por la noche antes de irme a dormir. Pero para mí es una parte muy importante de mi vida la meditación, porque me hace conectar con esa esencia, con esa intuición, con saber estar centrado, saber realmente qué quiero hacer yo en mi vida y no lo que quiero hacer otras personas, sino ser fiel a mí mismo. Y esto me lo da la meditación, no tengo ninguna duda. Para mí es como esa pastillita mágica que todo el mundo busca. Pues nos dice Ronaldo Jameson desde Guatemala, ¿qué 3 cosas del carácter emocional te ha enseñado la enfermedad a cambiar? Bueno, me ha enseñado sobre todo a escucharme a mí mismo, o sea, porque me he dado cuenta de que la enfermedad es una llamada de alerta, de aviso muy importante, que ya me las había dado esos avisos anteriormente en mi vida. Entonces es como, hey, ¿por qué no me escucho cuando algo no lo quiero hacer? Me ha enseñado mucho a escucharme a mí mismo, me ha enseñado mucho a vivir mi propia vida, a no vivir la vida de otros y a ser feliz, sobre todo, a buscar la felicidad, porque muchas veces nos obsesionamos con tener más dinero, con ser más exitosos, esto se dice mucho, pero a veces no llegamos a observar, a darnos cuenta de la importancia que tiene. Lo único importante es ser feliz. No, nadie sabe cuándo se va a morir. Yo puedo salir a la calle y me puede caer un tocho en la cabeza, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y si no nos lo hemos pasado bien. Ya lo que valoro más de mi vida es a mis amigos, a mi gente, el amor, buen sexo, buena alimentación, divertirte, irte de viaje, salir de vacaciones. Todas esas pequeñas, grandes cosas de la vida que hacen el ser feliz, eso es lo único que vale la pena. Y ahora mi vida no tiene nada que ver con mi vida de antes y ahora me lo paso muy bien.
soy muy feliz, hago todas las cosas que me gustan, viajo, salgo de fiesta, estoy con mis amigos. Quiero decir, todas esas pequeñas cosas que parecen tan tontas son muy importantes. Eso es lo que me ha enseñado. Me ha enseñado a vivir la vida y a disfrutarla de verdad. Continuamos, nos vamos a Ecuador con Emerson Aguilar y nos dice, en una situación tan dura, ¿cómo combatir los momentos de miedo o flaqueza? Pues mira, esa pregunta es muy buena. O sea, yo tenía momentos horribles, horribles, que sentía todos los síntomas a la vez y me quería morir literalmente. Yo en esos 3 primeros días pensé muy seriamente en tomarme pastillas para acabar con todo porque no podía soportar el sufrimiento, no podía pensar que me iba a quedar en silla de ruedas o que no lo podía soportar y pensé en acabar con mi vida. Entonces, con los días y gracias a inspiraciones que me dieron esta gente en estos blogs o en estos vídeos que descubrí, me di cuenta de lo que de repente si me iba a tomar algo con algunos amigos y me hacían reír, algunos síntomas desaparecían. Y dije, hey, aquí hay una conexión con la mente y con el estado de ánimo, porque si me río con mis amigos y no siento el brazo dormido, significa que ahí hay alguna conexión, ¿no? Entonces eso fue lo que me empezó a ayudar, pasármelo bien, aunque me sintiera fatal, ver películas de risa, que parece una tontería, pero me ayudó muchísimo. Cuando no me podía levantar de la cama, me ponía películas cómicas de risa. Eso es lo que más me ayudó. Y luego tener la certeza de que me iba a recuperar. Yo tenía esa vocecita interior que me decía, vale, ahora te haces pis encima, ahora tienes todo el cuerpo dormido, pero tú sabes que te vas a recuperar de eso. Y tener esa certeza e ir haciendo cambios en mi vida y ver que con esos cambios me iba recuperando, cualquier pequeña recuperación que iba notando, decía, guau, pues tengo que seguir por aquí. Entonces, eso fue lo que me animó y esa certeza, yo sabía que me iba a recuperar. Vamos a seguir con Clemencia Gallego. Nos pregunta desde Colombia, nos dice, felicitaciones, eres un ganador. ¿No crees que el universo te dio esta enfermedad para que impartieras la experiencia y así ayudar a muchos? Bueno, no, yo no siento que me diera el universo esto para ayudar a otra gente. Siento que ojalá me hubiera podido enterar antes de las cosas que no iban bien en mi vida y esos golpecitos o pequeñas tortas que me iba dando la vida para que despertara, le hubiera hecho caso antes de que me diera la gran bofetada, la gran paliza de tener todos estos síntomas, estos brotes y llegar a esta enfermedad, ¿no? Entonces, pero sí que le estoy agradecido mucho a la vida y al universo por, por haberlo escuchado y poder haber rehecho mi vida y poder haber tenido el valor. Yo en mi libro digo muchas veces, me he dado cuenta de que tengo más cojones que un toro. Porque sí, porque en esos momentos en los que te estás sintiendo tan mal, tener esa fuerza para salir adelante, digo, ostras, pues tuve mucho valor y le doy gracias a la vida y al universo de haber podido hacerlo. Lo que sí que sentí cuando me estaba recuperando es que esto lo tenía que contar y que lo tenía que compartir con el mundo, porque no había derecho, para mí no hubo derecho a que en el sistema médico tradicional, que no estoy en contra de ellos, pero que no me dieron ninguna opción de qué podía hacer para recuperarme y me dijeron que aquí no había nada que hacer para recuperarse y que esto iba a acabar en silla de ruedas. Entonces eso me dolió bastante y que yo me tuve que buscar la vida para encontrar toda esta información. Entonces me sentía con el deber moral de escribir esto, de compartirlo. Y desde ahí mi obsesión de empezar a escribir artículos en revistas, hablar con Mindalia, con diferentes asociaciones, escribir un libro que fue una obsesión muy grande y lo escribí porque lo tenía que compartir, porque esto no se puede quedar solamente en una persona o en 10 personas que lo sepan. Esto tiene que llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga la opción, como mínimo, porque esto tiene que ser un cambio personal en ti mismo que tú decidas y quieras hacerlo. Yo no puedo obligar a nadie a que cambie su vida y a que implemente acciones positivas en su vida, pero como mínimo que tengan la opción de saber que existe esa posibilidad, que si quieres lo puedes hacer. Y eso sí que quería poder hacerlo, poder ayudar a expandirlo. Carmen Gadea nos dice, yo llegué a una discapacidad, tengo altibajos y si tomo medicación, ¿cuál sería la disciplina corporal más adecuada, además del cambio de alimentación desde Argentina? Bueno, si tú tienes que tomar medicación, sigue con ella y entonces siempre cosas que puedas hacer, por ejemplo, primero lo que te guste. O sea, si tú hay algo que te gusta
y lo puedes hacer físicamente, hazlo. Por ejemplo, a mí bailar siempre me ha encantado y me iba muy bien para mi coordinación teatral, de la actuación, entonces lo hice. El cuerpo me pedía nadar y lo podía hacer aunque con dificultades, lo hice. Me pedía ir al gimnasio levantar peso y podía hacerlo, lo hice. Entonces yo no sé en qué estado estás, qué discapacidad tienes, pero hay ejercicios que son adaptados. Si puedes hacer yoga, por ejemplo, o hacer pilates es más complicado, pero si puedes hacer yoga y hablar con tu monitora y que te adapte los ejercicios, hazlo, porque eso ayuda muchísimo. Y si puedes ir a un quiropráctico para que te ayude a tu cuerpo a nivel general, hazlo también. Los masajes son muy importantes también. Todo lo que te ayude, todo lo que te haga sentir bien. Eso lo tienes que saber tú de alguna manera. Y llegamos a la última pregunta de la noche. Nos dice, ¿cómo hacer y salir de casa ante una enfermedad así? ¿Cómo superar la apatía y la amargura? Es muy fuerte la apatía y la amargura, ¿qué quieres que te diga? Es horrible, ¿sabes? Yo es que tenía esa voz interna que me decía, aunque estaba hecho un polvo, decía, tío, tienes que hacerlo, tienes que salir y tal, aunque a veces no podía ni caminar casi, ¿sabes? Entonces, mmm, también yo leí una cosa una vez que me hizo mucho bien, que ponía, si tú estás cansado, descansa, porque hay muchas personas que dicen, no, yo tengo esclerosis múltiple y aunque tenga estos síntomas, quiero hacerlo todo y quiero demostrar que lo puedo hacer. Y entonces van en contra de ese cansancio, van en contra de esa dificultad y tampoco es recomendable eso. Si el cuerpo te dice que no puedes, que descanses, hazlo, descansa. Y como os decía antes, tú puedes estar en casa leyendo tranquilamente, aunque estés zumbado en la cama, o puedes estar viendo películas de risa o cosas que te inspiren y que te hagan sentir mejor. La apatía es muy importante, o sea, está ahí y te va jorobando muchísimo. Es una cosa que te va poniendo piedras en el camino y tienes que hacer algo para salir de ella. Entonces tienes que conectar con cualquier cosa que te haga sentir un poquito mejor. Al final solamente hay dos estados, dos sensaciones que tenemos, ¿no? O nos sentimos bien o nos sentimos mal y eso es muy fácil de discernir. Entonces, date cuenta de qué te hace sentir bien o feliz, aunque sea un poquito, y haz eso, vete hacia ello, ¿vale? Y repite esas cosas que te hagan sentir bien, porque eso es lo que te va a sacar de ese estado de estar mal, de desidia, que es tan difícil de llevar y tan en contra de la recuperación. O sea, para recuperarse tienes que de alguna manera sentirte bien. Si te sientes fatal, poco puedes hacer para recuperarte. Tiene que haber un estado emocional y mental de estar un poquito activo para poder recuperarte. Pues muchas gracias, José. Llegamos al final de esta charla. Muchas gracias por la información que ha sido compartida pues, en países, estoy viendo aquí como España, Venezuela, Argentina, Guatemala, Colombia o Ecuador. A todos los que a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, pues muchas gracias por vuestra inestimable participación. Recordaros que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Y antes de terminar, vamos a dar un minuto a José para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchas gracias a todos vosotros a Mindalia, por esta oportunidad de compartir esto con tanta gente de tantas partes del mundo, que esto es un trabajazo increíble y una oportunidad muy grande. Y repetir mi mensaje desde aquí. Mi mensaje es que nunca aceptéis tampoco que os digan que algo no puede cambiar o que algo es crónico, ¿sabes? Una cosa que sea crónica significa que va a ser siempre en tu vida, que va a estar siempre presente. ¿Y cómo te pueden decir que una enfermedad es crónica y que nunca se va a ir si nuestro cuerpo, todas las células del cuerpo, se cambian completamente cada 7 años? Cada 7 años tenemos un cuerpo completamente distinto al que era antes. Entonces, yo pensaba, ¿cómo es posible que una enfermedad continúe si yo soy una persona diferente? Nosotros nos vamos moldeando constantemente y cada cambio que tú haces en tu vida tiene un efecto y cuenta. Y sobre todo, animo a todo el mundo a abrazar su esencia, a abrazar su vida, eso que te gustaba cuando eras pequeño, eso que querías hacer, eso que sabes que te gusta y que te da la vida, porque por ahí van los tiros y por ahí van muchas respuestas de tu sanación y de tu bienestar. Y mucha fuerza a todos y mucha luz para todos. Vamos a dar por ya finalizada. Recordaros simplemente
que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con un pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis posible Mindalia, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias. Hasta